Sender Quispe Uli es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene una maestría en informática biomédica en salud global con mención en informática en salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina y el doctor es investigador RENACIT con CITEC. El doctor Sender nos va a acompañar el día de hoy con la exposición Asistentes virtuales y chatbots para automatización de procesos y apoyo al paciente. Igual, el mismo procedimiento que hemos tenido con las otras exposiciones. Las preguntas, por favor, las colocan en la casilla de preguntas y respuestas. Gracias. Le doy pase, doctor Sender. Bien, gracias. Vamos a iniciar en todo caso con esta presentación que en realidad está más enfocada a ver qué son los chatbots y su aplicación en general en la salud, ¿no? Y sobre todo, lógicamente, en el ámbito de los pacientes. Los objetivos de esta sesión son 4 esenciales: comprender qué son los chatbots y cómo funcionan, aprender cómo pueden mejorar la atención médica y la experiencia del paciente, y bueno, conocer los pasos necesarios para crear, digamos, un chatbot en el contexto de salud, y finalmente entender cómo se puede evaluar o mejorar la efectividad de un chatbot en el ámbito de la salud. Bien, dicho esto, vamos a seguir, digamos, esta secuencia contando algunos aspectos muy esenciales. ¿Qué son los chatbots? Bien, seguramente cada uno de ustedes ya ha tenido alguna interacción o alguna experiencia con este tipo de herramientas informáticas, porque son programas en realidad informáticos, valga la redundancia, diseñados para simular conversaciones con los usuarios y que estas conversaciones sean, digamos, muy similares a una conversación humana, ¿no? Normalmente están adaptados, digamos, a sistemas que usan Internet. Y bueno, esta es una principal característica de los chatbots, aunque también se podría hacer, digamos, se conoce experiencias que no necesitaron del uso de Internet, ¿no? Ahora, se conocen también como bots inteligentes, agentes interactivos, asistentes digitales, entidades de conversación artificial, agentes conversacionales también. Tiene una múltiple variedad de nombres, pero en esencia, para todo término, efecto práctico, vamos a llamarlo simplemente chatbot. Ofrecen, bueno, ciertas ventajas, y esta de repente es, digamos, estas características han hecho de que sean tan populares ya desde hace aproximadamente algunos años, sobre todo en los últimos 5 años, y aún más recientemente con la salida del famoso ChatGPT, ha hecho que sean, digamos, más accesibles, ¿no? Y esa es una de sus principales ventajas, que puede tener una accesibilidad instantánea, que se puede integrar a otros sistemas informáticos, por ejemplo, los pagos seguros o sistema de pagos electrónicos, lo que ha facilitado en gran medida el comercio electrónico, y es justamente en este ámbito del comercio y el marketing digital que ha tenido una gran, digamos, relevancia en los últimos años, ¿no? Y es a través de esto donde se ha popularizado también. Es muy común, por ejemplo, que uno quiera hacer una reservación, no sé, en un restaurante o la compra o un pedido especial a través de una plataforma web, y en esta plataforma web se encuentra integrada un chatbot. Y este chatbot puede no solamente asistirnos con información, sino también ejecutar algunas tareas, como por ejemplo la compra de algún ticket o de este tipo, ¿no? Y en general puede ayudarnos para transferir conocimientos. Y no solamente a las personas, sino también entre máquinas. Se ha visto, hay ejemplos que se puede haber una comunicación entre chatbots. Y bien, en general también otra característica relevante de estos chatbots es que facilitan el desarrollo y diseño de interfaces para los desarrolladores. Muy diferente a lo que uno podría pensar, no son tan la integración de estos elementos no es tan compleja con otros tipos de, qué sé yo, plataformas como las Progressive Web App o las mismas web en general u otras aplicaciones. Digamos que ofrece cierta facilidad de diseño para el trabajo de la programación, por lo que han sido bastante usados y de hecho hay múltiples formas de desarrollarlos. Ahora, existen diferentes tipos de chatbot, ¿no? Si queremos clasificarlos, existen múltiples elementos. Vamos a ir más o menos desglosando cada uno de ellos para que nos dé también un aterrizaje conceptual de cómo es que existen o para qué tareas existen los chatbots. Lo primero es importante tener que pueden ser de dominio abierto o cerrado. ¿A qué se refiere esto?
de que los que son de dominios abiertos, los chatbots, digamos, genéricos o generales, pueden responder o interactuar sobre cualquier tema en general, como si fuese una conversación inespecífica, poco dirigida y muy amplia, ¿no? Puede ser, digamos, multiuso. Pero existen otros que ya son más concretos, más focalizados, más específicos, y bueno, se centran solamente, digamos, en un concepto o en una especie de temática. Ya son más dirigidos y no se puede interactuar con ellos sobre cualquier tema, ¿no? Si, digamos, tengo un chatbot que ha sido diseñado solamente para un performance educativo, póngase educación en mecánica, digamos, ¿no? Mecánica de un carro. Yo no voy a poder preguntarle, lógicamente, no sé, una receta de comida, ¿no? Porque no voy a encontrar una respuesta. Entonces ya están más limitados a ciertos dominios conceptuales o temáticos. Ahora, también se les puede clasificar de acuerdo al servicio que da, ¿no? Pueden ser estos interpersonales, intrapersonal y también los famosos interagentes. Los interpersonales, digamos que no son un acompañante específico, pueden interactuar con varios usuarios a la vez o sin una distinción particular de este usuario. Obtienen una información y bueno, se la transmiten al usuario a través de, digamos, de ciertas preguntas. Normalmente este tipo de chats son los que se utilizan para las preguntas frecuentes en diferentes páginas web. Y bueno, son amplias, digamos, para diferente tipo de público. Los intrapersonales, digamos que están diseñados más como un asistente, son como compañeros del usuario. Se entiende que muchas veces estos están diseñados ya en una plataforma específica, como podría ser, por ejemplo, Messenger, WhatsApp o cualquier otra red social u otro tipo de plataforma, que ya previamente tiene, digamos, ciertos elementos de base como para poder interactuar contigo, y ya esto hace que sea algo más personalizado, ¿no? No es tan genérico y la conversación ya utiliza diferentes elementos que se van guardando para el perfil del usuario e incluso con bases de datos previas ya existentes, ¿no? Entonces ya tiene algo más, es algo más individualizado. Y por otro lado están los interagentes, ¿no? Que sí pueden ser servir de comunicación entre diferentes chatbots, ya sea de diferentes plataformas u otros modelos para los cuales hayan sido diseñados. Y bueno, por los objetivos, que tal vez esta es la distinción más pragmática, pueden ser informativos, conversacionales y basados en tareas. Informativos, lo que es lo más lógico, almacenan información y sirven para informarte, ¿no? Para darte ciertos elementos informativos y de conocimiento para que uno pueda preguntarles, prácticamente como un buscador o una enciclopedia, si se quiere ver, de una forma más amplia. Y los conversacionales, que tratan básicamente de establecer una conversación bastante similar a una conversación humana. Y bueno, trata de esa manera no solamente de informarte, sino de responder, digamos, a ciertas inquietudes que no siempre te llevan a un propósito informativo como sí lo hacen los informativos, ¿no? Donde uno pide, digamos, cierto tipo de información y la información es recibida como ese elemento de entrada. Ahora, existen también los basados en tarea, tal como había comentado hace un instante con esto de respecto a reservar boletos o hacer compras vía internet, ¿no? Que sería el ejemplo más clásico, donde ya no se trata solamente de interactuar o de intercambiar, digamos, palabras o información, sino que ya a partir de esto se ejecutan ciertas acciones, ¿no? Que ya están incluso un poco más fuera del sistema de chatbot en sí. Y lo más común, digamos, la tarea operativa más frecuente es lo que se conoce como las compras en línea, ¿no? Ahora, ¿se le podría asignar otras tareas? Por supuesto. Esto puede ser cualquiera para la cual uno ya tenga otra plataforma en la cual se pueda, digamos, hacer el enlace, ¿no? De los propósitos tanto del chatbot, que en realidad es generar con una conversación e información, versus una tarea específica. Entonces, esto sí se puede adaptar también. Y luego está bajo qué método de procesamiento tiene su generación de respuestas, ¿no? Y eso creo que ya es algo que en general creo que han conversado en anteriores sesiones. Uno es el modelo basado en reglas, el modelo basado en la recuperación y los modelos generativos. El modelo basado en reglas, digamos que trabaja mediante un conjunto predefinido de reglas
Y bueno, se centra principalmente en el reconocimiento de la forma léxica del texto de entrada, es decir, lo que el usuario entra al momento de interactuar con esta plataforma. Y bueno, ya está predeterminado qué potenciales o posibles respuestas hay. Y en base a este reconocimiento, en base a las reglas que se le ha dado, este te brinda respuestas, ¿no? Y es poco flexible, esa es su principal característica. El método basado en recuperación es más flexible que el anterior y sí, si bien es cierto, una vez que reconoce que es la necesidad del usuario, este trata de darle un enfoque de coincidencia de respuesta, ¿no? Y no se conforma, digamos, con un conjunto de respuestas predeterminado, sino que también puede explorar un poco más y adaptar ciertas respuestas. Entonces tiene más libertad y puede hacer que las respuestas sean un tanto más personalizadas, por así decirlo, y con una mayor amplitud que no está limitado por reglas previas, o en todo caso que está parcialmente modelado por reglas, no necesariamente tiene todo escrito, no es una regla de árbol de decisión, es más, digamos, laxo y le permite a la máquina hacer ciertas creaciones, por así decirlo, o adaptaciones. Y en el modelo generativo, este ya es el más flexible de todos, ya utilizan técnicas generalmente de Machine Learning y de Deep Learning, ¿no? Que es aprendizaje automático y profundo, que trabajan con redes neuronales, creo que eso ya les han explicado, y bueno, que estos son justamente los que son los más parecidos a la comunicación humana. Y recientemente, digamos, ya hace algunos años, tal vez 5 años, y sobre todo ahora con el boom de ChatGPT, son estos modelos, los generativos, los que están sorprendiendo bastante, ¿no? Porque justamente hace que la distinción entre la respuesta de estos chatbots basados en modelos generativos sean casi indistinguibles de lo que podría ser anteriormente pudo haber hecho una máquina, ¿no? Y da la ilusión incluso de que puedes estar hablando con una persona con mucho conocimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que también ha causado bastante atractivo, bastante interés en la mayoría de personas, ¿no? Entonces, estos modelos generativos es gracias al perfeccionamiento de diferentes técnicas, pero sobre todo al trabajar con estas redes neuronales cada vez más complejas, es que se está dando estos resultados, ¿no? Y bueno, la última clasificación que también es importante tenerlo en cuenta, que si ha sido diseñado se puede trabajar a través de código abierto o es con un código propietario, ¿no? Normalmente ya existen librerías para su trabajo de código abierto que permite también un mejor performance para algunos trabajos y bueno, ayudaría también de que grandes comunidades o incluso el sector público pueda trabajarlo de una manera, digamos, ya preestablecida, porque existen elementos previos, ¿no? A diferencia del código propietario en el cual hay demasiados elementos de los cuales no se conocen. Y es por las famosas cajas negras, ¿no? Y no se refiere solamente a las redes neuronales, sino también a ciertos, qué sé yo, códigos de programación, ciertas técnicas que no son muy explícitas hacia el público. Se puede trabajar con ellos, pero ya hay ciertas restricciones y no todo es muy claro, ¿no? Y esto puede ser, si bien es cierto trabajar con estos códigos ya que han sido trabajados que normalmente tienen un costo, tienen ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas si es que uno quiere hacer modificaciones o desarrollos de repente más complejos o que requieren un entendimiento más profundo. Ahora, estas clasificaciones es importante tenerlas porque nos da una idea, ¿no? De hacia qué propósitos tiene y de dónde vienen. Y ahora sí creo que ya se ha establecido mejor de qué es un chatbot. Y bien, ¿cómo funcionan los chatbots? No son muy complejos, al menos desde un punto de vista de su arquitectura general, de cómo son diseñados, y se centran básicamente en lo que pueden ver acá, que existe siempre una interfase de usuario que podría estar, digamos, en una computadora o también en un celular, desde donde se desee, y normalmente es una especie de plataforma web, ¿no? Con la cual el usuario, digamos, digita o habla, en el caso de que sea más una cuestión hablada. Ahorita estamos entendiendo los chatbots más desde una perspectiva más escrita, por así decirlo. ¿Qué es lo que este usuario requiere o que ordena? Y recién a partir de esto, el chatbot y todo el conjunto de ejecuciones va a hacer un reconocimiento de la intención del usuario. Y a su vez también va a trabajar con tratar de darle un contexto a la información entrante.
Esto lo hace a través de mecanismos de algoritmos conocidos como Natural Language Understanding, que es parte del Natural Language Processing, ¿no? Que es un conjunto de técnicas o una subdivisión de todo lo que se habla dentro de lo que es inteligencia artificial. Ahora, existen como una especie de plataformas, por así decirlo, donde se hace la gestión de qué es lo que entra y luego también qué es lo que sale, ¿no? Y una vez que se ha reconocido la intención del usuario y el contexto de esta información, normalmente se ejecuta una acción o se recupera cierta información. Si es que se trata de un chatbot únicamente informativo, entonces va a buscar la información que se le ha dado, el comando que se le ha dado, y va luego de ejecutar, digamos, esa búsqueda. Esta búsqueda lo puede hacer directamente a través de una base de datos predeterminado, que es lo más usual, o también podría ser a través de hacer una búsqueda en la internet, ¿no? A través de diferentes URLs, diferentes elementos en realidad que se le predetermine y conectados bajo diferentes APIs. Entonces, después de haber ejecutado, digamos, esa búsqueda de información, puede simplemente volver y generar una respuesta, ¿no? Si es que, digamos, el chatbot ha sido diseñado solo para información, va a devolver la respuesta en información, valga la redundancia, o si es que se ha programado para que ejecute una acción, por ejemplo, eso de las compras o reservas, también lo hará. Todo va a depender de cuál sea el propósito y qué elementos se le haya dado como posibles, digamos, herramientas para que el chatbot trabaje con esto. Normalmente hace como lo que se conoce como la gestión del diálogo para luego trabajar la mejor respuesta, que es la generación de la respuesta. Y acá ya trabaja también otro tipo de algoritmos que son conocidos como el Natural Language Generation, que es parte también del NLP. Y bueno, en base a lo que considere la mejor respuesta posible, responde, y esto es lo que va a aparecer en la pantalla del usuario. Este proceso de entrada, de reconocimiento y luego de recuperación de información o trabajo de acciones, para que luego también esta información recuperada sea trabajada para generar una mejor respuesta, que no es solo la información cruda, sino también a veces la forma en la que se entrega varía, digamos, la información que ha sido recuperada. Digamos, se basa en estos dos tipos de conjuntos de técnicas, ¿no? Del NLU y del NLG, que es la generación del lenguaje natural y el entendimiento del lenguaje natural. ¿Y qué son estos dos, digamos, conceptos que se conoce bastante dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural? Bien, esto se puede decir que es un conjunto de técnicas que son parte de lo que comúnmente denominamos inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es un nombre muy etéreo. Digamos que lo más aterrizado y concreto a veces es hablar de aprendizaje basado en máquina o simplemente machine learning, o el aprendizaje profundo que está basado en redes neuronales, que es conocido como lo deep learning, ¿no? Esta intersección, el natural language, el procesamiento del lenguaje natural o NLP, ¿qué es lo que busca? Busca trabajar, es un subárea dentro de la inteligencia artificial que trata de interpretar y en última instancia de entender la complejidad del lenguaje humano, para partir de ahí identificar propósitos y contextos, ¿no? Y para posteriormente a este entendimiento, digamos, ejecutar ciertas acciones y luego generar respuestas, las mejores respuestas posibles a estas preguntas, y también haciendo uso del lenguaje humano, ¿no? Como ustedes saben, el lenguaje humano es muy complejo, no solamente por la diferencia, digamos, de idiomas que podemos tener entre diferentes regiones geográficas o dialectos también que se tienen incluso dentro de un mismo lenguaje, sino también las contracciones, la forma en que no utilizamos las reglas ortográficas o gramaticales de una manera estandarizada. A veces omitimos ciertas palabras, ciertas oraciones, cierta composición de una estructura del lenguaje, no lo utilizamos como un código 100% ordenado, y sin embargo los humanos logramos descifrar esto, ¿no? O incluso los diferentes significados que puede tener una misma palabra y los contextos que se le dé. Entonces la complejidad del lenguaje humano no ha sido fácil de trabajar, y bueno, y una de las áreas que se dedica justamente a entender el lenguaje humano, tanto en texto como en voz, digamos, es lo que se conoce como el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y bajo estos dominios de la generación y el entendimiento es que puede trabajar, ¿no?, diferentes algoritmos, y cada vez esto se ha ido perfeccionando. Ahora,
Existen múltiples plataformas, digamos, que ya tienen, no más allá de los algoritmos, digamos, la capacidad computacional, generalmente ya trabajando con computación, con cloud computing o computación en la nube, que permite ya trabajar, digamos, con estos elementos de procesamiento computacional y otros algoritmos para nosotros utilizar estos elementos y dirigir y crear ciertos chatbots en una plataforma con un propósito específico. Normalmente esto ya se ha usado en el ámbito comercial y bueno, todas las diferentes empresas, las Big Tech como se les conoce, ya tienen chatbots desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, Dialogflow, que es de Google, o Amazon Lex, o Watson de IBM, ¿no? O Rasa, que es más bien una plataforma de código abierto. Entonces, se pueden utilizar estos elementos, ¿no? Ya existe y gracias a la computación de la nube se puede, digamos, es más fácil trabajarlos, no están tan alejados de nosotros, ¿no? Como hace algunos años cuando no se tenía, digamos, el procesamiento computacional o muchos conocimientos de informática, era más difícil desarrollar estas herramientas. Con el tiempo esto ha ido mejorando y cada vez se las conoce más, ¿no? Ahora, ¿cuánto se conoce más allá de la parte técnica, es decir, del desarrollo en conocimiento respecto a la producción científica de estos, sobre los chatbots, ¿no? Como pueden ver acá, esto ha sido recuperado básicamente de Scopus. A través de los años ha ido aumentando. Se debe entender que esto de los chatbots y en general la inteligencia artificial ya se trabaja después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 60, ya existen primeros registros de intentos de generar agentes conversacionales para ciertas tareas. Y ha existido múltiples pioneros, ¿no? Sin embargo, dado que no se había trabajado mucho entendimiento de algunos algoritmos y también la capacidad computacional no era tan elevada y obviamente no había muchas máquinas en ese entonces también con un buen performance que le diera una gran velocidad de procesamiento, es que ha sido retrasado, pero ya existía, o sea, ya existe este concepto desde hace aproximadamente más de 50 años, ¿no? ¿Y dónde ha empezado a tener más relevancia? A partir del 2010, y es justamente por eso es que se hace ese punto de corte acá. Pero pueden ver que hay cada vez más estudios que nos indican que han estado trabajando ya sea en la parte algorítmica o computacional propiamente dicho, o ya de la forma más aplicada, ¿no? En entornos más reales. Y es así que ustedes pueden ver que después del 2015 esto se eleva bastante de una manera más dramática y llega, bueno, se sabe que hasta el 2022 ya habían más de 1000 artículos, ¿no? Que se habían publicado. Solo en un año, más de 1000 artículos, más de 1200 artículos publicados en el 2022. Algo similar, bueno, aunque no tan dramáticamente, tal vez la curva no se haya elevado tanto, es con respecto al área de la salud. En el área de la salud o en el área médica, recién el año pasado se han creado 315 artículos, digamos, que de alguna forma han explorado las aplicaciones de los chatbots y los agentes conversacionales en general en el ámbito de la salud. Y bueno, este año, como saben, ni siquiera hemos empezado y ya hay un volumen importante de artículos. Esto que nos indica que con el pasar del tiempo está aumentando el conocimiento, no solamente en la parte del desarrollo, sino ya aplicativa de este tipo de programas informáticos. Y bueno, ¿y cómo estamos en salud? En realidad, todo el mundo podría pensar que es fácil de usarlo, lo cual, porque es muy intuitivo al usuario, y sobre todo con esto del boom de ChatGPT, ¿no? Que ha sido, digamos, que ha popularizado y ha traído bastantes expectativas positivas y negativas y muchos miedos también en la población en general, ¿no? Se ha vuelto el tema más hablado y recurrente, por lo menos en el último trimestre y en general desde el año pasado. Y probablemente siga así, ¿no? En realidad solo esto se ha popularizado. Herramientas, si bien es cierto, ChatGPT es la más popular, existen de centenares, si es que no miles, de compañías que han desarrollado diferentes tipos de algoritmos de inteligencia artificial para múltiples aplicaciones en todas las industrias. En salud no ha sido la excepción, sin embargo hay que tener ciertas consideraciones. Creo que entre el 2020 hasta el 2022 ha habido múltiples revisiones sistemáticas y revisiones de alcance que han tratado de explorar hasta qué tanto se había trabajado o estudiado o qué técnicas se habían explorado dentro del ámbito de la salud.
Les voy a comentar respecto a este estudio en particular, que es el desarrollo y uso de los chatbots en salud pública, en esta revisión de alcance que de hecho es la más reciente, así que digamos ha recopilado más cantidad de información que otros estudios. Y bueno, a pesar de eso, ellos incluyen aproximadamente más de 1000 artículos, pero al final se quedan solamente con 32, ¿no? Que habían cumplido con los criterios criterios de inclusión que habían planteado los investigadores para este estudio y bueno, para revisar cuál era la realidad de los chatbots en el ámbito de la salud. Y bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que se tiene? Esta información ha sido publicado entre octubre y diciembre del año pasado, pero la revisión de artículos solamente lo ha hecho hasta el 2021 e inicios del 2022. Entonces hay un margen de un año de información que no ha sido considerada, pero es probable que sea muy similar a lo que se muestra acá, ¿no? Y esta es, digamos, la información más reciente que se tiene respecto a investigaciones que han sido, digamos, analizadas. Bueno, estas son las aplicaciones que se le ha dado. Se puede ver o se ha encontrado que casi el 50% de aplicaciones que se le ha dado a estos chatbots en salud ha sido principalmente tanto para salud mental y también para conceptos de COVID-19. Es importante señalar de que durante la pandemia de COVID-19 se han utilizado diferentes técnicas, métodos. En realidad se ha tratado de poner todas las herramientas humanas posibles a disposición de la salud, ¿no? Para ver cuál era el posible impacto o como una ayuda o soporte de muchas de las actividades relacionadas a la salud durante esta pandemia. Y es lógico encontrar que un grupo de este tipo de herramientas digitales que han sido utilizadas han sido los chats. Tan es así que hubo un tiempo posterior a la primera ola de que la misma OMS ha utilizado chatbots en las diferentes plataformas, ya sean como WhatsApp, como Facebook y otras tantas, y también en el lado no solo occidental, sino en parte de China, como WeChat, entre otros, para diferentes propósitos, pero relacionados a COVID-19, ¿no? Ya sea para dar solamente información o incluso ya para otros propósitos más relacionados, digamos, con la salud, que vamos a ir viéndolos. Entonces, salud mental y COVID-19, digamos que han sido las mayores tendencias de investigación, que serían solamente 16 artículos que han sido incorporados en esta revisión. Otro de los campos, bueno, que se le ha explorado bastante es en el tema del monitoreo de la salud, ¿no? Supongamos que puede darse un caso en el que uno tiene un paciente y ese paciente, qué sé yo, tiene que tomar un medicamento o hacer ciertos controles, por ejemplo, de glucosa, y quien tiene que reportar esos niveles de glicemia a través de un chatbot para tener esa información, y se podría hacer un sistema de ese tipo, ¿no? O para comunicar cada día, el chatbot se puede programar para que se le pregunte si el paciente está bien, digamos, o cosas de ese tipo, ¿no? Si ha realizado cierta actividad o si se ha tomado cierta pastilla o como un recordatorio, etcétera. Entonces sí se ha dado por lo menos en este estudio consideran uno, pero se ha visto que se ha intentado dar este tipo de usos, ¿no? Tratamientos de soporte, bueno, más o menos relacionado a lo que ya había comentado, y en general otros para también el autocuidado. Es muy común y cada vez más frecuente que las personas quieran tener un mejor cuidado de su salud. Pueden querer para esto de repente consejos nutricionales, consejos de higiene de sueño, consejos de ejercicios o de otro tipo de rutinas, ¿no? Incluso del control del manejo del estrés laboral, entre otros. Estas son también aplicaciones que se han tratado de dar, y bueno, normalmente se le considera, o las aplicaciones que existen en el mercado son generalmente de consejos, ¿no? Se basan en el propósito informativo, de lanzar un consejo informativo, a veces un poco laxo, a veces un poco más dirigido, y bueno, pero tratan de ayudar, funcionan como una herramienta de soporte. Y en general todo esto se podría incluso resumir que trata de mejorar la alfabetización en salud, ¿no? Alfabetización en salud, todo lo que hemos dicho: nutrición, higiene de sueño, estado físico o ejercicios en general para no evitar una vida sedentaria, u otros consejos, ¿no? El uso de repente productos tóxicos o que pueden comprometer a la salud, y en general mejorar nuestros conocimientos en salud
pero como personas, digamos, una persona promedio que no necesariamente tiene que tener conocimientos previos relacionados a la salud e incluso no necesariamente tiene que tener tampoco un nivel educativo muy elevado, ¿no? Por lo tanto, la información debería ser muy entendible, didáctica. Y es en estos escenarios donde se le ha probado y en general donde ha mostrado, digamos, ser muy útil en el sentido en el que brinda información. Ahora, que esa información haya sido útil para cambiar, por ejemplo, la conducta de salud o otra conducta relacionada, eso es otro tema. Y ahí hay muchas discrepancias que iremos comentando luego. También se le puede usar o se le ha usado como un lugar de triaje. Eso lo hemos visto también incluso en Perú. Se han hecho plataformas en las cuales tú podías poner, digamos, tenías dudas si es que podía ser un paciente con COVID o que haya sido un posible afectado o contagiado. Y bueno, había un triaje o sistemas de triaje, ya sea en chatbot y otros tipos de triaje, pero también hubieron de chatbots, donde tú podías decir, ¿no? qué síntomas presentabas y el triaje te podía dar alguna recomendación, ya sea de mantenerte expectante y que no te alarmes, o también de que si ya estás en un nivel de complicación, probablemente te indicaba o te dirigía a un sistema de salud para que seas atendido. Entonces, estas son en general las múltiples aplicaciones que se le ha dado en salud. Pero ojo, estos son los intentos de aplicaciones. Donde, como pueden ver, ¿por qué tendría más sentido trabajar en el área de salud mental o en promoción de la salud o alfabetización de la salud? Porque ahí hablamos de un tema más de información, ¿no? Y digamos que los chatbots hasta ahora, por lo menos la mayor parte, los de los que tenemos mayor accesibilidad, trabajan en plataformas virtuales. Es decir, no requieren de mayores elementos de información, es decir, no requieren una auscultación, una palpación u otro procedimiento médico de mayor complejidad que no solamente se puede hacer con una plataforma, ¿no? O con texto o con voz, sino que se requeriría probablemente otros elementos, qué sé yo, sensores o incluso la participación de otro humano. Entonces, la complejidad va a ser diferente. Pero en el ámbito de la información, en promoción de la salud, sobre todo en alfabetización de la salud, tiene un bastante potencial. Y en el ámbito de salud mental, también. Eso es lo que se sabe. Ahora, ¿qué es lo que se ha explorado según el tipo de diseño? Nosotros sabemos que en salud no basta con decir que yo tengo una herramienta, sino tengo que demostrar que esta herramienta sirve. Es decir, tiene que demostrar cierto nivel de eficacia y efectividad, además de seguridad, ¿no? Y bueno, dentro de todos, miren, de esta recuperación hasta el 2021 de más de 1000 estudios y que solamente hayan sido incluidos aproximadamente 30, nos dice mucho de la ausencia o poca investigación que se le ha dado en el ámbito de la salud, ¿no? Se han creado cosas, pero reportes específicos sobre si han sido útiles o no, desde un punto de vista de haber medido su eficiencia y eficacia, no hay, ¿no? Tan es así que en este estudio, justamente en esta revisión del cáncer, solamente se han encontrado 12 ensayos controlados aleatorizados que justamente sirven para medir la eficacia y la efectividad de intervenciones. Y la mayoría, bueno, fueron otros estudios que no nos dan justamente la eficacia y la efectividad, ¿no? Que son el análisis de usuarios, las experiencias de usuarios o estudios pilotos y en general uno que otro estudio descriptivo, una comparación y estudios que digamos de factibilidad también, ¿no? Pero que no nos pueden decir, sí, se puede usar, pero no sabemos hasta qué punto va a ser útil. Y en general uno para adoptar una tecnología, no basta con decir que tengo la tecnología, sino que se tiene que probar que verdaderamente funciona. Y funciona de manera relevante. Por lo pronto, podríamos a priori afirmar de que para cuestiones de información de la salud podría ser bastante útil. Y hay que explorar más, hay que diseñar más estudios respecto a esto, sobre todo los que nos permitan evaluar su eficacia y efectividad, como son a través de ensayos controlados aleatorizados, especialmente en aquellos que puedan no solamente ayudarnos como triaje, como un primer screening de identificación, tal vez de enfermedades prevalentes o de problemas de salud mental, sino también y sobre todo, que esto sería lo más interesante, en generar conductas de cambio. Es decir, generar conductas de cambios de hábitos alimenticios, de hábitos de sueño o de hábitos de ejercicio. Eso sería muy interesante, ¿no? Como un enfoque de prevención y más amplio.
Entonces es una tarea que está muy pendiente en el ámbito de la salud de generar chatbots, pero sobre todo estudiarlos. No basta con que la parte de los informáticos sea la creación y ahí quede, ¿no? Tenemos que validarlos y sobre todo evaluar su eficacia, efectividad y seguridad de estos elementos. Ahora, entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para decir que estos sistemas o estos chatbots pueden ser útiles dentro de un sistema de salud, ya sea un hospital, centro de salud, o una red asistencial incluso, o por qué no a nivel de un país? Hay varias cosas que tiene que cumplir, sobre todo en el ámbito de la salud. Una recomendación del NIH del Reino Unido, pero que ha sido también integrado como parte de las recomendaciones de OMS a partir del 2021 para la validación o en todo caso la adquisición de herramientas informáticas que incluyen estos chatbots, es cumplir estos criterios que vamos a ir viéndolos. El primero es de que verdaderamente haya identificado un problema y potencialmente sirva para resolver ese problema. El segundo es que este producto tiene que haber sido evaluado en dos formas. El primero es que cumpla estándares regulatorios, que implican estándares técnicos y a su vez estándares legales. Técnicos en el sentido informático, ciertos códigos, restricciones, ciberseguridad, etcétera. Y con respecto a los estándares regulatorios, los que se hayan determinado para un país o de forma internacional incluso. Y por último, que hayan sido validados. ¿Validados cómo? No solamente nos referimos a la validez interna, que es la que se suele hacer cuando los desarrolladores de estas aplicaciones, que suelen ser más informáticos o ingenieros, son los que hacen, digamos, esa validación interna de procurar de que se obtenga un resultado coherente, fiable, factible, sino que también esto haya sido evaluado con otros gold standards o otras prácticas ya normalizadas y ver que también actúa comparado con esto. Y finalmente, si verdaderamente funcionaría en la práctica o funciona en la práctica, si sirven de soporte o como un servicio específico, si es que estas herramientas han sido usadas, o mejor dicho, han sido desarrolladas bajo estándares éticos y algo más importante, si va a tener implicancias éticas el uso de estas también. Porque, por ejemplo, ya se sabe de que el tener las herramientas informáticas en salud digital, si bien es cierto, son una posibilidad para mejorar o ampliar la cobertura de ciertos servicios de salud, también ha demostrado y podría potencialmente ampliar las brechas de inequidades en salud a partir del uso de estas herramientas. Entonces el impacto ético siempre se tiene que ver. Y bueno, finalmente, no menos importante, bueno, si es que se cumple con la protección de datos y de la privacidad, y si es que puede ser esto mantenido a través del tiempo, ya sea desde una perspectiva económica y obviamente la técnica, ¿no? Y finalmente, si es que los contratos que se hacen en el caso de las adquisiciones de herramientas, verdaderamente, digamos, nos garantizan de que vamos a tener un outcome o un resultado resultante para el propósito del problema en el cual ha sido identificado. Porque obviamente de nada serviría para mí implementar un chatbot que para empezar, no me va a resolver ningún problema, o por último, va a ser más una figura de maquillaje, pero que al final no va a tener una repercusión relevante en el ámbito de la salud. Y en general esto no aplica para chatbots, se aplica para cualquier tecnología sanitaria, de cualquier tipo, sea invasiva, no invasiva, farmacológica, la que ustedes quieran. Cualquier tecnología tiene que verdaderamente tener un resultado. No podemos tener solamente nombres o figuras resaltantes si es que estos no nos ayudan a tener mejores resultados y sobre todo mejores resultados en general, en salud poblacional y en la salud individual de los usuarios, dependiendo en cuál es el contexto de aplicación. Y bueno, una forma más aterrizada tal vez de decir lo anterior es cómo yo podría saber si es que verdaderamente resuelve esta herramienta, en general una inteligencia artificial y más específicamente para un chatbot, si resuelve un problema. Primero, si es que bajo una revisión de la literatura sabemos que tiene cierta utilidad, o sea, si es que verdaderamente tiene coherencia y lógica que esta herramienta sea utilizada para un propósito en específico, si es que cumple esta herramienta o este chatbot ha sido, para este caso, desarrollado en el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, si es que el producto verdaderamente ha sido bien diseñado y existe al menos algunos estudios
de que ha tenido utilidad. O sea, mínimo tendría que haber un estudio de factibilidad o de usabilidad de estas herramientas, ¿no? Para que intenten vendértela. O por último, si uno quiere hacer un desarrollo in-house en una entidad privada o pública, tendría que pasar por digamos, una investigación mínima posterior al desarrollo técnico. Y bueno, si cómo funciona, obviamente ya ahí tratamos de ver al menos estudios ya de mayor relevancia, preferiblemente ensayos controlados aleatorizados, pero si no, también se han admitido estudios ciertamente prospectivos u otros de usabilidad, lo que se conoce actualmente ya como los estudios de la evidencia del mundo real, y de ese tipo, no sé, pero tiene que haber un sustento para ello. Ahora, esto también va a depender de qué propósito tiene el chatbot. No a todo le podemos pedir un ensayo de control aleatorizado. Si el chatbot solamente va a brindar y se va a limitarse a dar información, no necesitas un ensayo de control aleatorizado para eso. Bastaría con que pase estudios de usabilidad y bueno, y que también se valide que la información que brinda es correcta. Sin embargo, si yo quiero cambiar, digamos, una conducta, un hábito, o quiero ver si es que en el seguimiento de una terapia en específico el chatbot está ayudando a controlar, no sé, la ingesta de un medicamento o cosas de ese tipo, ahí sí necesitaría que sea parte de un ensayo de control aleatorizado. Entonces la evaluación en la práctica, o sea, la demostración de que verdaderamente son eficaces y eficientes, va a depender de cuál es el propósito de ese chatbot. Si es un propósito meramente informativo, el estándar va a ser bastante sencillo, pero si ya hablamos de intervenciones para verdaderamente cambiar outcomes de salud muy, muy relevantes, como, no sé, recuperación de la salud, recuperación de acuerdo al tiempo de enfermedad, mortalidad incluso, o no sé, bajar de peso, cosas bajo que el chatbot, digamos, te brinde consejos dietéticos y si eso sirve o no para cambiar tu conducta o tus hábitos alimenticios, eso sí requiere otro tipo de estudios y otro tipo de soporte, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, los aspectos éticos, que no quiero meterme mucho en esto, pero en realidad es amplio y aún está bajo debate. Pero en esencia, para la parte del desarrollo es de que los datos que se hayan usado han sido primeramente autorizados por las personas propietarias de esos datos, datos personales y sobre todo si estamos tratando de temas sensibles de salud. Punto número uno, que esas bases de datos yo no las he recogido así por así o porque era público, sino que ya ha habido cierto consentimiento de la fuente de esos datos, ya sea de la fuente de las personas o de entidades, si hablamos de instituciones. Eso por un lado. Si en el desarrollo tecnológico también se ha cumplido estándares éticos, es decir, haber pasado por comités de ética en el caso de ensayos controlados e incluso otros estudios observacionales también. Y en la parte de ética del país, ¿no? Que se declare, ¿no? Que se haya utilizado data homogénea, que no se esté segregando a ciertos grupos minoritarios, grupos raciales, étnicos o de otro tipo o culturales, y que, digamos, tenga el mejor performance para no tener un problema más, que no estemos generando una segregación o una inequidad en salud más a las que ya tenemos, ¿no? Eso no puede pasar. Entonces, si se ha considerado toda una serie de estándares éticos en el desarrollo de un chatbot o en general de cualquier herramienta que contenga inteligencia artificial, eso va a ser un requerimiento para que sea aplicado. Lógicamente que se haya, también dentro de esto entra la protección de protocolos de protección de datos, diferentes protocolos. Y bueno, finalmente es de que haya evidencia en el seguimiento, al igual que lo que pasaría con un fármaco que después de haber sido aprobado y después de estar a la venta, tiene que hacerse estudios de seguimiento para ver que no haya efectos adversos, entre comillas, ¿no? Que siempre puede pasar y ya luego vamos a ver cuáles podrían ser. Y bueno, que siempre en el caso de una compra tiene que ser transparente la adquisición y en el caso de un desarrollo in-house definitivamente también se tiene que transparentar cómo ha sido desarrollado todo esto y qué es lo que esperamos de estas herramientas. En general, ya para resumir todo esto, los chatbots en salud no solamente y en general cualquier herramienta digital informática no se la puede ver solamente como un algo que funciona y se usa, no, siempre cualquier tecnología debe ser evaluada críticamente y más todavía cuando hablamos que ha sido usado datos personales y datos de salud y el impacto potencial que podría tener en los pacientes y en general en la sociedad. Y esto tiene que ser tomado por pinzas, por así decirlo, y que no es diferente a lo que se podría esperar de cualquier otra tecnología sanitaria.
Ahora, ¿qué tanto? Yo les he dicho que el mejor performance que podría ofrecernos es tal vez desde un punto de vista informativo o de alfabetización en salud, como herramienta de soporte, digamos, ¿no? En general. Para hacer esto, nosotros, aquí como parte de la subunidad de investigación del Hospital, bueno, el Instituto Nacional de Salud de Niño de San Borja, hicimos un pequeño estudio, justamente a razón de esta fiebre ChatGPT y de los múltiples usos que se le podía dar. Nosotros planteamos 14 preguntas relacionadas a curiosidades pediátricas que suelen ser frecuentes en consulta o incluso que se suelen proyectar en redes sociales o en diferentes páginas web o blogs. Y estas 14 les hicimos responder a ChatGPT, las que pueden ver en pantalla, ¿no? Por ejemplo, ahí está: ¿qué debo hacer si mi hijo de 3 años tiene convulsiones? ¿Qué puedo hacer si mi hijo tiene tos? Etcétera, etcétera. Y luego estas respuestas las hemos pasado para que sean evaluadas en una escala de Likert. Si es que estas respuestas eran, entre comillas, correctas o no, o qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban con las respuestas para cada una de estas preguntas, a un conjunto de 12 médicos pediatras del Perú que tenían aproximadamente más de 10 años de experiencia. Como pueden ver ahí en el lado derecho, la gran mayoría de ellos estaba de acuerdo o muy de acuerdo con las respuestas que brindó, en este caso, el ChatGPT, que fue nosotros utilizáramos cuando estaba en el desarrollo de GPT-3, todavía no había salido en el 3.5 ni el 4. Y bueno, esto obviamente es un estudio exploratorio pequeño, vemos que ha tenido un buen performance, o sea que verdaderamente a consultas, digamos, informativas o que requieren cierta guía, cierto soporte, podría ofrecernos, digamos, respuestas coherentes, lógicas, a los cuales un médico pediatra podría estar de acuerdo, ¿no? Y como podemos ver dentro de estos resultados también, pocos pediatras han estado neutros, digamos, ante las respuestas, ni en desacuerdo ni de acuerdo, y ninguno de esos médicos ha estado muy en desacuerdo o algo en desacuerdo con esas respuestas. Eso ya nos dice bastante. Sin embargo, este es un primer estudio exploratorio, esto se va a profundizar posteriormente y se va a evaluar otros escenarios. Pero esto deja ya en tapete de que se pueden hacer cosas. Y que sirven de información, porque es muy lógico. Cuando alguien tiene el cuidado de un paciente, ya sea para tu propia salud, o más aún cuando es una persona de la tercera edad o un menor de edad, un paciente pediátrico, a veces uno quiere consultas, más aún cuando sabemos que los padres se preocupan por sus hijos y especialmente en aquellas personas que no tienen la oportunidad directamente de consultar con un médico o con un médico pediatra, ¿no? Que también no es que abunden por todos lados y sin embargo quieres un consejo. Y considerando también que en el sistema de salud tenemos muchas limitaciones, sobre todo y especialmente en el sector público, para absolver a veces dudas que no necesariamente tienen que ser reconducir al tratamiento médico, aunque la mayor parte sí, podría servirnos para informar o como sistemas de screening. Esto hay que explorarlo mucho más. Ahora, ¿esto quiere decir que ChatGPT sirve para todos los consejos médicos? No. Esto solo nos dice hay que explorar más. Y que hasta ahora tiene un performance bastante aceptable. Y hay que evaluar las posibilidades de cómo se podría usar, ¿no? Esto es como, digamos, un estudio exploratorio y hay que ver más a futuro, pero se tiene mucho más que hacer. Hace poco, exactamente el 28 de abril, salió un estudio, digamos, más polémico que trató de comparar las respuestas a ciertas preguntas, tanto las respuestas de médicos versus las respuestas de ChatGPT, ¿no? De la versión de GPT-4. Y las hizo evaluar para que un panel de 3 médicos luego vieran cuál ofrecía una respuesta, entre comillas, más empática o mejor performance de esta respuesta. Y el grupo de panel, obviamente ciego, es decir, que no sabían cuál era la respuesta del médico, cuál era la respuesta de ChatGPT, vio que las respuestas, o sea, ellos prefirieron las respuestas del chatbot, ¿no? O sea, de ChatGPT, en un 79% versus 21%. Esto se hizo para un conjunto de, bueno, 195 preguntas, para ser más exactos. Acá hice 200, pero en realidad este ha sido un panel que ha rondado bastante en muchas redes sociales, el cual es un poquito exagerado, pero en realidad, si vemos el estudio se puede ver algo más exacto, que sería esto. Digamos, cuánta ha sido la aceptabilidad de las respuestas y de acuerdo a la densidad de palabras.
Y esto como se ha interpretado como la calidad de la respuesta o también como el nivel de empatía, entre comillas. Pero esto también no ha sido una buena, creo yo que no podemos decir que ha sido más empático. Hay que hacer, la variable no ha sido tan bien medida, por así decirlo. Pero sí, el decir que la calidad de la respuesta fue mejor por un chatbot para 195 preguntas que las que te daría un médico, llama mucho la atención. Entonces, ahí vamos viendo de que esta herramienta, ya que es una herramienta generativa, reciente, nos podría ofrecer cosas muy, muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la alfabetización en salud o y el área en general que se le llama Consumer Health Informatics, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. No quiero que, no voy a leer todo la pregunta, pero podemos ver cómo es que ante una pregunta la respuesta de un médico a veces es más concreta, ¿no? Más concreta, concisa, mientras que la del chat, en este caso el chatbot, es mucho más extendida, más explicada, por así decirlo, y esto de repente podría ser apreciado y muy útil por un paciente, dado que tampoco tenemos muchos médicos en general y no todos vamos a estar respondiendo de la misma manera o con la misma paciencia, o porque también existe el cansancio, digamos, en los humanos y también con el sesgo de memoria, ¿no? Que existe. Mientras que un chat, una máquina, podría ayudarnos a informar mejor a algunos pacientes con respecto a algunas preguntas. Esto quiere decir que en general los chatbots como ChatGPT u otras inteligencias artificiales van a reemplazar a los médicos. No, porque la tarea de un médico no es solamente dar respuestas o información. Es una parte, sí, claro. Pero la toma de decisión a veces no solamente implica información que uno pone en texto. Y muchas veces existen otras consideraciones que uno tiene que tomar para tomar una decisión. Que en realidad esa termina siendo la labor del médico. Pero podría ser muy bien, como siempre se ha pretendido en toda la informática. En el desarrollo de la informática, el crear estas herramientas nunca ha sido el propósito reemplazar al humano. Siempre ha sido que el humano con la computadora, es decir, las herramientas informáticas, tengan una simbiosis y esto nos sirva para mejorar. ¿Mejorar en qué? En el ámbito de salud, por ejemplo, de que tengamos más tiempo. Por ejemplo, para agendar una cita o para dar mejores respuestas, más explicadas, y que en ese tiempo que no perdamos en tareas más mecánicas, por así decirlo, se pueda aprovechar justamente para el lado más humano, que es de la atención de la salud, ¿no? Para establecer relaciones o vínculos más individuales, más personales y que se tenga una mejor atención y sea siempre una herramienta de ayuda, no de reemplazo. Y eso es lo que seguramente va a ser. O sea, no se tiene que ver el versus que se ha propuesto en este estudio, sino más bien la colaboración y la suma de las dos partes, que eso es lo que nos va a llevar eventualmente a un mejor performance, no solo como profesionales, sino como sociedad en general. Bien, eso es todo lo que he tenido para compartirles el día de hoy, en esta introducción a las herramientas o los agentes conversacionales o los chatbots. Eso sería todo y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Sender. Gracias por la exposición y tenemos algunas preguntas dentro de nuestro chat. ¿En qué sectores se ha trabajado más el tema de los chatbots, aparte de salud, de los que se pudiese tomar algún ejemplo o referencia, dado el gráfico de la evolución en el tiempo? No hay un solo sector, digamos, en el que se haya trabajado. En general se podría decirse comercio. O sea, comercio de cualquier tipo. Normalmente el sector aeronáutico es el que trabaja bastante bien la automatización de todos sus procesos y ese es uno de los tantos que lo ha intentado, ¿no? El área de ventas, de atención al cliente de cualquier industria, lo ha trabajado bien, digamos, bien para los estándares de la industria. Hay que entender de que las industrias muchas veces se convierten en una transacción de compra-venta o de queja y absolución de esa queja. Y ya está, no tiene más implicancias. Y si hay un problema, es un problema económico, ¿no? Entonces, pero otros sectores como tal, no. No podría decir que el sector informático, porque obviamente esa es la rama central
Y ahí es donde se trabaja los algoritmos, la parte del desarrollo informático, no sé, la arquitectura en cloud, etcétera. Pero esa es la parte técnica. La parte aplicativa, no existe un sector en el que predomine mucho, digamos, ¿no? Pero en general yo diría que es comercio. Ahora, en salud no se ha trabajado mucho, más bien al contrario, recién se está intentando trabajar, pero siempre con todas estos bemoles, estas posibles implicancias, de repente no esperadas, ¿no? Siempre puede pasar resultados no esperados, así que hay que estudiarlo más y se tiene que tratar de trabajar en ello, ¿no? Hay que hacer investigación con estas cosas desde una perspectiva aplicada. Solamente ahí vamos a aprender y vamos a mejorar esta herramienta. Esa sería mi respuesta para esa pregunta. Doctor, nos consultan, ¿qué necesito para implementar un chatbot fuera de línea? Mm, no soy una persona totalmente técnica en esto, pero fuera de línea, imagino que para empezar requerirías un servidor y más que eso, o sea, tu desarrollo tendría que tener otros elementos y es más pequeño, ¿no? Es más sesgado, dicho sea de paso, de que hay que entender a qué se refiere como fuera de línea, o sea, que no trabaje con internet o que trabaje con una base de datos estandarizada, pero que no trabaje con otros vínculos de internet. En ambos casos, lo más lógico es trabajar con las que ya existen, utilizando herramientas de internet, porque eso sería, ya es el camino transitado, es lo que más hay y lo que mejor se puede hacer porque tienes un mejor performance. Pero si te limitas a no trabajar con internet, sería un poco más complicado porque limitarías a que la persona solamente trabaje con un conjunto de computadoras o con una computadora nada más. No tendría mucho sentido, es que no estoy entendiendo bien la pregunta, pero requerirías más cosas, ¿no? Por ejemplo, que tus desarrollos, para empezar, tendrías que tener un buen equipo de desarrolladores y también contar con una buena capacidad de procesamiento de máquina y además de otros servidores, otras cosas, ¿no? Pero no es tan... Eso sería el camino más lejano. Muchas gracias, doctor. Doctor, justo usted comentaba acerca del uso de los chatbots, que, bueno, en la práctica podríamos utilizarlo para el tema informativo, ¿no? Como es la situación de la alfabetización en salud. Aquí nos preguntan acerca de qué faltaría, bueno, en general, para que la inteligencia artificial se dispare dentro del sector salud en nuestro país, ¿no? Y si ya hay algunas aplicaciones en centros de salud, en hospitales o en institutos. A ver, eso de que se dispare, si lo entendemos como que tenga un rápido crecimiento, en realidad tiene que desarrollarse y tiene que desarrollarse bajo estándares éticos. Lamentablemente todas las cosas que tenemos actualmente, incluido ChatGPT, no han seguido estándares éticos o muy éticos o en todo caso aún son cuestionables y no han sido limitados o entrenados para contextos de salud, han sido entrenados por un ámbito general. Eso para empezar. Entonces, no ha habido un cumplimiento de normas éticas. Si es que se ha cumplido, si es que nosotros desarrollásemos de nuevo, sin aplicaciones comerciales, digamos, una IA que sea un chatbot que nos ayude a responder con previamente haber hecho estudios que validen no solamente su usabilidad, sino su efectividad, que tenga coherencia y lógica a través del tiempo y una concordancia también de las respuestas a través del tiempo, pues se usaría. No, pero actualmente yo diría, no me atrevería a decir que sería fácil implementar un chatbot para cualquier sistema de salud, no solo el peruano. ¿Por qué? Porque existen problemas. Me olvidé tal vez de comentarlo y este es el punto para... ¿Cuál es el principal problema con ChatGPT, por ejemplo, que es ahorita una de las sillas más avanzadas respecto a esto de los chats? El problema es de que genera respuestas, ¿cómo decirlo? Elaboradas pero inventadas, sin sustento basada en la realidad, lo que algunos le han denominado como alucinaciones de la máquina. Es decir, te puede prácticamente dar una respuesta muy lógica, muy coherente, bien versada, amplia, pero es mentira o no se basa en ningún hecho. Entonces se vuelve como si fuera una opinión de una persona. Y eso ya le baja lo técnico. Ahora imagínate que esa IA te dé una respuesta que parece lógica, contundente y te da un mal consejo médico y en vez de irte, no sé, a acudir en busca de un profesional para que te atienda, terminas no haciendo caso y al final un paciente termina en complicaciones o en el peor escenario muere. ¿Quién se va a responsabilizar por eso? ¿La compañía? ¿Quién ha decidido utilizarlo? ¿Quién ha, digamos, reconfigurado la plataforma?
¿Y cómo vas a poder identificar? Y no nos pongamos tan dramáticos, es el caso más raro, extremo, pero puede pasar. Ahora, ¿cómo yo evito eso? Anteriormente, ¿cómo he filtrado esto? ¿El desarrollo era adecuado? O si no era adecuado, ¿cómo es que yo he estado alerta a que no se cometan estos errores? No es tan sencillo. Y es que en salud nada es sencillo. ¿Por qué? Porque hablamos de vidas de personas y potenciales riesgos. Los riesgos son mayores. Y es por eso que en general, cuando hablamos de IA en el ámbito médico, es de quién se va a hacerse responsable. El que desarrolla, la casa comercial que apoyó con el software o en la nube, o la institución que lo lanzó. Y ahí sí es difícil, ¿no? Pero claro, si quisiéramos, obviamente desde los decisores podrían impulsarlo, sí se puede. Pero va a tener que requerir muchos pasos y ser bastante metódico, sistemático para desarrollar estas herramientas o en el proceso de adoptarlas que hayan tenido un buen filtro de validación, ¿no? Varios estudios que digan, sí, digamos, hemos tenido un ensayo de, no sé, 10.000 preguntas, 10.000 pacientes en diferentes tiempos, diferentes contextos, y luego hemos validado una cantidad aleatoria, bueno, hemos escogido un conjunto de 100.000 preguntas y vemos que es coherente, lógico, no es nada inventado, no te da malos consejos, etc. Cuando hay una buena validación, y aún así, estando constantemente vigilando y que no se haya cometido errores, podríamos decir de una escalabilidad amplia. O en todo caso, que se trabaje una IA solamente entrenada para ámbitos de salud, lo cual todo eso, ChatGPT no lo es, por si acaso, hasta ahora no lo es. U otro de otra compañía que no sea la desarrollada por OpenAI, que haga eso. Pero va a ser complejo, no va a ser tan fácil. Entonces por ahí va a ser un poquito difícil de explotarlo. Ahora, si existen algunos, los chatbots en general sí se usan, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Incluso las clínicas, usos, tú puedes separar una cita, por ejemplo, lo más fácil. Vas, entras, me siento mal, quiero una cita con tal médico o tal servicio y me agenda mi cita. Es como cualquier otra compra de un servicio, ¿no? Es como que te separa un ticket. Esa sería la forma más sencilla. Y cuando, digamos, se tienen clínicas o estamentos privados que son pequeños, cuya complejidad nunca supera, rara vez supera los miles de pacientes, se puede manejar, porque no hay mucho error, las citas están predeterminadas, hay cierto orden, cierta lógica, es sencillo. Pero cuando hablamos de sistemas de salud complejos, redes, microredes y otras cosas más amplias, ya no es tan sencillo. Y ahí, y ahí también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo tengo mi chatbot, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a Internet? ¿Solamente voy a tener el chatbot? No, tendría que tener doble canal. Y si ese doble canal puede funcionar para un sistema de salud. ¿Se dan cuenta? Entonces no es tan... Es bonito la expectativa, hay mucho por hacer, nuevamente, hay que investigar más y tratar de crear nosotros, hacer in-house, y cuando me refiero a in-house desde el sector público, crear este tipo de herramientas para no comprometer, digamos, los riesgos financieros que existe del sector privado, ¿no? Que siempre va a querer buscar una ganancia, y esa ganancia a veces, la búsqueda de esa ganancia puede, digamos, no se puede alinear tanto con los fines de la salud, ¿no? Y otros estándares éticos. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, por ahí va esa situación. Muchas gracias, doctor. Sí, justo como usted lo menciona, también para aprovechar en responder una pregunta que nos hicieron en el chat acerca de la responsabilidad, ¿no? De efectuarse algún error en el diagnóstico, en la respuesta, ¿a quién recae esa responsabilidad? Pero como usted ya menciona, ¿no? Es parte de desarrollar toda una política ética sobre la información y las responsabilidades. Doctor, aquí nos preguntan que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el ChatGPT y hacemos referencia a algún libro, algún artículo o, bueno, alguna data, él sí responde en base a esa data. Si es que ese artículo, digamos, está disponible y ha contemplado la extracción de eso, sí va a responder en base a eso. Sí, pero no siempre. El problema es de que todo esto depende de cómo tú das la instrucción, ¿no? Que son los prompts. Y no todas las personas están capaces, no es que no estén capacitadas para empezar, nadie realmente ha descubierto la magia de los prompts. Hay muchas teorías de que quieren hacer prompting engineering para todo, pero en realidad todo eso sigue siendo un poco de especulación. Algunas veces funciona y otras veces no. Y una persona promedio, que no necesariamente tiene ese conocimiento, va a hacer lo que hace con Google. ¿Cómo se hace tal cosa? ¿O puedo tomar tal medicamento? Ese es el detalle. O sea, no es, la máquina puede hacer buenas cosas si es que se le dan las instrucciones correctas. El detalle es estandarizar esa capacitación para una persona común, si es que se quiere tener ese objetivo, ¿no? Pero en otros casos podría funcionar, no funcionar. Yo preferiría que haya más estudios.
porque es la única forma de saberlo. No puedo decirte eso va a ser correcto o eso no va a ser correcto. Hay demasiadas experiencias personales, pero ustedes saben, las experiencias personales a veces no se repiten. Y de hecho, también se ha reportado experiencias de que tú preguntas una cosa, te responde muy bien, pasados unos días o meses te responde otra cosa. Y no necesariamente es coherente, no es lo mismo, ¿no? A veces incluso puede ser hasta contradictorio, digamos. Y esas son cosas que estamos aprendiendo. Esto, la tecnología en sí, la aplicación de cómo usarlo, todavía está bastante en pañales, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben. Hay que investigar más. Eventualmente, como les digo, bajo ciertas condiciones, sí se podría pensar adaptar a ChatGPT en salud, pero hay que probarlo. Y la única forma de probarlo es haciendo estudios. Esa es la única manera. Listo. Gracias, doctor. Así como usted lo indica, ¿no? El tema de las instrucciones, de tener toda la capacidad para realizar, investigar y usar esta plataforma, ¿no? Que, bueno, nosotros, como menciona, utilizamos un buscador y todavía no estamos, nos falta aprender acerca de estrategias de búsqueda, términos claves, palabras claves. Si nosotros Así nos es. encontramos en esa situación todavía, ¿no? Hay mucho camino por investigar y por recorrer. Bueno, doctor, agradezco su exposición y aquí un último comentario, de que nos colocan en la casilla de preguntas y respuestas. Dice, ChatGPT tiene más empatía. Hay algunos médicos que son inhumanos. Ahí, han dejado ese comentario en el chat, ¿no? En parte puede ser cierto, pero no es que tenga más empatía, sino que los humanos tenemos la naturaleza de la empatía, pero también hay que ver bajo qué condiciones un médico va a responder. Si es que tienes un médico cansado, trabajando a mayor capacidad de la que normalmente debería, probablemente tenga un desgaste emocional y no siempre va a estar muy empático todo el tiempo. Y con el pasar de los años existe un desgaste emocional y eso hay muchos estudios que lo ven. O sea, en general no solo el médico, sino toda persona de salud e incluso los cuidadores familiares de pacientes con enfermedades crónicas, con el tiempo es verdad que adaptan un nuevo patrón de empatía, por así decirlo, y pueden volverse más fríos, ¿no? Entre comillas, lo que nosotros conocemos, puede ser más frío, una persona poco empática, ¿no? Que no reacciona a ciertos estímulos, es porque tendemos a normalizar incluso el sufrimiento porque vemos constantemente ese estímulo. Pero eso responde a otros patrones, ¿no? Pero también tiene que ver con condiciones laborales, etcétera. Y somos humanos, así que un humano nunca va a ser perfecto y no es una cuestión de vocación ni de otro tipo. Simplemente que somos humanos y los humanos tenemos patrones de adaptación y conductas que se adaptan bajo diferentes estímulos y que también nos cansamos. Entonces, justamente por eso es que estas herramientas para ese tipo de situaciones, porque los humanos no podemos resolverlo todo, podrían ayudarnos, pero hay que validarlo bien. Faltan más estudios. Si es que todo funciona como estos pequeños estudios que les he mostrado, que están demostrando cosas prometedoras, si es que esto, qué sé yo, de acá a un año se confirman con unos cientos de estudios más, yo creo que la probabilidad de usarlo va a ser mayor. Y también si encontramos mejores mecanismos de hacerle un control de riesgos, ¿no? A los otros potenciales escenarios, creo que va a ser, inevitablemente se va a terminar adaptando y va a ser una herramienta más. Pero una herramienta por sí misma no lo es todo, tenemos nosotros los humanos que conducirla y como usted, como bien has dicho, ¿no? A veces la mayoría de personas tienen Google, tienen Internet y no saben buscar en Internet. Y eso es una realidad. Se sabe que la mayoría de personas, incluso siendo profesionales, no saben buscar en Internet información de calidad y no saben distinguir ni tienen el pensamiento crítico para saber qué es verdad o qué es falso. Si no, veamos el impacto de las fake news y los durante la pandemia. O sea, esto existe. O sea, el manejo de la información va más allá de la herramienta que te la facilita, sino también que el conocimiento y las capacidades de un ser humano para reconocer qué es una buena o mala información, las repercusiones que puede tener y cómo manejar o gestionar ese conocimiento. Y es algo que naturalmente no se nos da, o sea, es algo que tenemos que ir aprendiendo, ya sea como personal de salud e incluso como un usuario general. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor, por su exposición.